Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a continuar. Fundamentos básicos de doctrina bíblica. Seguimos con los principios. Estamos viendo los principios que nos ayudan a nosotros dentro de nuestra vida cristiana. Entendiendo esto, los procesos en los que nos vemos envueltos en la vida, muchas de las veces no son gratos. En algunas ocasiones nos encontramos, sí, con alegrías, satisfacciones, consuelos, metas, objetivos a veces alcanzados que muchas de las veces pues trazamos en la vida y que nos ayudan a estar pues contentos, agradecidos por lo que tenemos, por lo que recibimos. Pero también como seres humanos está el otro lado de la moneda. Procesos complicados, difíciles, aquellas cosas que nos quitan a veces las ganas, el ánimo de seguir, aquellas cosas que nos entristecen, momentos en donde nos sentimos que no podemos avanzar, que ya no podemos dar ni un paso. Y son momentos complejos. Muchas de las veces el ser humano mejor quiere o decide terminar con ese sufrimiento, y es donde a veces la gente llega al momento de quitarse la vida, porque no encuentran una salida, no encuentran una solución a su problema. Y en esta última opción muchas de las veces sucede que el ser humano siente que no está Dios. Porque aun cuando en el proceso de la vida pasamos por momentos gratos, maravillosos, también vamos a pasar por momentos difíciles, complicados, tristes. Y es precisamente lo que vamos a ver o a considerar el día de hoy. El siguiente principio es que debemos soportar con paciencia nuestras aflicciones, porque ese es el camino al crecimiento. Ese es el camino de nuestro crecimiento. El consejo del apóstol Pedro, por eso mencionaba y decía, sí, tenemos la protección de Dios. A veces la gente se queda con ese pensamiento, pero el apóstol Pedro en los siguientes versos nos muestra y nos dice, pero también vamos a pasar por un poco de problemas, tribulación, angustia. Entonces no tenemos, o a veces el problema es que centramos nuestra atención solamente en lo que queremos, deseamos, ¿no? Que Dios siempre esté cubriéndonos con su poderosa mano, pero cuando llega el momento a veces de la dificultad, entonces preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Y a veces también hay muchas variantes. Por eso necesitamos entender el escritor a los Proverbios, ahí en el capítulo 3, nuestro capítulo que estamos desmenuzando y aprendiendo de él, en cuanto a estos principios básicos. Él nos dice aquí en Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Así es que para estos momentos nosotros ya vamos creciendo. Ya hemos visto que debemos de ser constantes, fue el primer principio. Debemos de ser constantes en el deber para encontrar la felicidad. El segundo principio, debemos vivir dependiendo de Dios, pues ese es el camino de la seguridad. El número 3, debemos conservar el temor a Dios, pues es el camino de la sanidad. Y el número 4, debemos servir a Dios con nuestros bienes, porque ese es el camino de la prosperidad. Y ese lo dividimos en dos partes. Así es que, bueno, pues viendo ya estos principios, pues algunos ya me deben casi 5 exámenes, porque de cada uno estoy haciendo un examen.
Así es que pues que no se les vayan a juntar porque de cada uno hay un examen. Así es que en este principio que estamos viendo o vamos a considerar el día de hoy, es muy común o es muy fácil que lleguemos a estar en esta situación, porque ciertamente es algo natural, por así llamarlo, el que nos encontremos en diversas pruebas, en que nos encontremos en diversos problemas, dificultades. De hecho, nuestro Señor nos ayudaba a entender esto. Sí, el Señor cuando estaba con sus discípulos, pues era algo fascinante para los apóstoles porque pues Él nada más decía y ellos hacían. Los milagros, pues el Señor los realizaba. Llegaron ellos a hacer algunos y algunos ni siquiera pudieron hacer y también el Señor los llegó a reprender. Pero el hecho es de que antes de que el Señor se fuera, cuando se está despidiendo, por eso dijo estas palabras ahí en Juan capítulo 16, verso 33, el Señor por eso les dice, estas cosas os he hablado. Después de estar charlando con ellos, desde el capítulo 14, nosotros podemos ver todas esas palabras, desde el 14 hasta el 17, es cuando el Señor ya se está despidiendo, ya son sus últimas palabras. Empezó cuando les decía en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi padre les decía, muchas moradas hay, y les habló palabras de aliento, de satisfacción, pero también les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Les habló de esa esperanza, de esa seguridad, pero también les advierte y les dice, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces, no es algo ajeno el sufrimiento a aquel creyente. Por eso el Señor dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, no nos fijemos tanto en que llegan los problemas a nuestra vida. Mejor pongamos atención en la forma en que vamos a salir de ellos. Porque a veces ponemos más atención en que ya llegó el problema, y es que por qué, y es que cómo, y a veces tratamos de identificar y nos olvidamos de mejor salir. Así es que eso va a depender de cada uno de nosotros. Porque aquí influye muchas de las veces nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, de pensar, nuestra forma en que cada uno resuelve los problemas. El estado a veces en que nosotros nos encontremos en cuanto a nuestra relación con Dios o nuestra comunión con Dios. Así es que todo esto va a influir. Todo esto nos va a ayudar, o por el contrario, vamos a tener más problemas para salir. Va a ser más difícil, más complicado. Y por eso a veces el tema del sufrimiento del cristiano, pues a veces se torna difícil, a veces es complicado hablarlo. Porque cuando nos encontramos ahí y estamos sufriendo y hay ese dolor en nuestro corazón, no es algo grato. Y es cuando surgen ciertas preguntas, por eso les decía, a veces nosotros nos enfrascamos tanto y ahí nos quedamos. ¿Por qué yo? O también a veces preguntamos, bueno, pero ¿por qué ahora? Si yo me siento bien, estoy bien con Dios, tengo una buena relación, no he faltado a la iglesia, hablo con todos los hermanos, participo, ¿por qué ahora? ¿Por qué yo? Y a veces sí, pues llegamos a pensar, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Necesitamos nosotros ir creciendo y entender que a veces también el sufrimiento es una herramienta que Dios puede usar. Una herramienta que, pues de alguna manera, Él puede usar para llamar nuestra atención,
para llevarnos a su propósito. Puede ser una herramienta donde fortalece nuestra confianza en Dios. Por eso es importante que entendamos que el sufrimiento requiere una respuesta adecuada si queremos que el propósito de Dios cumpla ese fin en nosotros. El sufrimiento nos enseña a dejar de confiar en nuestros propios recursos, porque nos enseña que no podemos. Porque si sufrimos es porque hay una carencia, porque yo no pude pasar. Y eso nos ayuda a nosotros a depender de Dios, más que en nuestras fuerzas o nuestra capacidad. Y entonces fortalece nuestra fe en lo que Dios va a disponer para nosotros, para podernos ayudar a salir. Lamentablemente existen muchos conceptos equivocados en cuanto al sufrimiento. Y son conceptos que el mundo, pues tristemente enseña y van de un extremo a otro. Y hay que recordar que los extremos en el mundo son muy malos. Ya que por un lado, pues algunos piensan que el sufrimiento es algo virtuoso. Es una señal de santidad. Y a veces hasta se atreven a pensar que es una forma, pues de alguna manera, de acumular puntos con Dios. Es una forma en que uno puede decir, pues estoy ganándome el cielo, aunque sufra, sí, pero me estoy ganando a Dios, me estoy ganando su corazón con este dolor, con este sufrimiento. Y a veces nos hacemos los mártires, pero es porque yo quiero sentirme así. Y a veces el mundo así no lo vende. Hay otros lados que también piensan que es una forma de sumisión de la carne. Mientras más dolor sienta, mi culpa se va haciendo menos. Y entonces mi conciencia está tranquila. Muchas de las veces pensamos en que si yo estoy sintiendo este dolor, tal vez, y a veces como que la conciencia me redarguye, entonces pues me voy a sentir mal. Sí, estoy bien, voy por buen camino. Y hacemos entonces, ya castigamos al cuerpo de tal manera que podamos nosotros sentirnos pues mejores. Hacen algunos movimientos religiosos, usan este tipo de formas, el ascetismo. Y dice la gente que consiste en buscar la perfección del hombre por sus propios medios, a través de una práctica de una vida austera y mortificante. Entonces buscan la sanidad, buscan la perfección, buscan la estabilidad, castigando el cuerpo. Y déjeme decirle que a veces toman pasajes específicamente de la Escritura y los llevan a este tipo de pensamientos. De hecho, toman Mateo 4 en la tentación del Señor, porque el Señor estuvo en ayuno 40 días. Entonces, ya con eso dicen, ahí está, ya estaba castigando el cuerpo y por eso pues sintió hambre y lo negó, o sea, ya no quiso comer y porque dijo que pues no solo de pan vivirá el hombre. Y entonces caen en este movimiento de ascetismo o de
de infringir dolor o castigo al cuerpo, de tal manera que puedan llegar hasta ese punto en donde piensan que pueden estar bien o pueden llegar a esa perfección dominando el cuerpo o absteniéndose o de una vida austera. Y ese es el pensamiento: en cuanto sea posible, el sufrimiento para ellos es de alguna manera pues la clave y los lleva al éxito. Pero ¿qué podemos encontrar en las Escrituras? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos ayuda a nosotros? Consejos prácticos, y podemos ver al rey Salomón cuando él dice ahí en Eclesiastés capítulo 7, verso 14, consejos específicos, y él dice: en el día del bien, goza el bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Y estaba viendo otras versiones, la versión internacional, la nueva versión internacional, y decía de este pasaje: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que uno y otro son obras de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse mañana. Y esto nos enseña que en la vida encontraremos días felices, pero también vamos a encontrar días que no van a ser tan felices, no van a ser tan buenos. Pero la pregunta es: ¿dónde está nuestra fidelidad a Dios? ¿Va a poder ser probada? En los días buenos, pues claro que sí, podemos decir gloria a Dios, gracias Señor, pero en los días malos. Así es que tanto en los buenos días o buenos momentos y también en los malos momentos o en los momentos difíciles, necesitamos ser sabios. Por eso me gusta mucho cómo el apóstol Pablo nos enseña, y solamente en una etapa o en un momento en su vida, cuando llega a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque él decía: si yo tengo abundancia, yo no me olvido de Dios. Si tengo escasez, no maldigo a Dios. ¿Sí? Por eso él tiene ese equilibrio de poder decir: puedo vivir en pensamiento hacia mi Señor, adorándolo en abundancia o en escasez. Por eso dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada más que a veces usamos mal ese pasaje y ya lo queremos usar para todo. No se puede aplicar a todo. El apóstol Pablo nos está mostrando el equilibrio, que aun cuando está en alegría, sabe que Dios está ahí. Y cuando está en tristeza, también sabe que Dios está ahí. En los días felices, así como dice el escritor, disfruta, sé feliz. Y en los días de desgracia, pues, está atento, abre tus ojos. Porque de alguna manera Dios los ha dispuesto de tal manera que nosotros podamos estar confiados en Dios. ¿Por qué? Porque si yo tengo todo, soy feliz, no me hace falta nada, nos olvidamos de Dios. Bien sencillo, bien fácil. Tengo todo, no necesito de Dios. Claro, cuando no tenemos o estamos sufriendo, pues ahí sí nos acordamos de Dios. Por eso el escritor nos invita a ser sabios. Por eso las siguientes preguntas nos van a ayudar a nosotros a considerar cuando estemos pasando o cuando lleguemos al día de la adversidad. Preguntas que de alguna manera pues pueden estar allí para ayudarnos.
¿Cómo debo responder? ¿Cómo estoy respondiendo ante la adversidad? ¿Estoy aprendiendo? Mi respuesta muestra fe, valores, amor a Dios y a otros. ¿Muestra un carácter similar al de Cristo? ¿Muestra compromiso? ¿Muestra mis prioridades? ¿Cómo puede Dios usarlo en mi vida? Esto nos puede ayudar a nosotros cuando la adversidad llegue a nuestra vida. No tenemos que preguntar nada cuando estamos felices. Normalmente cuando el Espíritu Santo nos guía, pues llevamos a la acción esa felicidad y compartimos y hacemos partícipe a nuestros hermanos y hay esa coinonía y todo feliz, pero cuando llega el problema, ahí sí necesitamos asentar nuestro pensamiento y entonces preguntar, ¿qué quiere Dios? ¿A dónde me quiere llevar? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo estoy contestando yo? ¿Se está mostrando mi fe? ¿Se está mostrando esa madurez? ¿Los valores que he aprendido? Esto nos va a ayudar a nosotros. Por eso es importante que también definamos sufrimiento. Un concepto que de alguna manera pues todos manejamos y que no nos gusta pasar. Pero mientras más entendible lo podamos nosotros tener, con mejores herramientas, pues así vamos a poder enfrentarlo. Y dice el diccionario que pues sufrimiento es un sentimiento personal, único, que puede manifestarse con dolor físico o angustia emocional, social o espiritual. Puede provocar que una persona se sienta triste, asustada, deprimida, ansiosa o sola. Pero fíjense bien que aún en los planes de Dios, el sufrimiento también tiene algo que puede ser usado para hacernos reflexionar. Es una herramienta que Dios podría usar para obtener nuestra atención, para llevar a cabo sus propósitos en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros veamos los ejemplos de sufrimiento que podemos ver como personas, como seres humanos, y entender que muchas de las veces van a llegar. Los, los sufrimientos pueden presentarse en diferentes formas, desde un dolor de garganta hasta un terrible cáncer. Podría ser desde la enfermedad hasta la lamentable pérdida de algún ser querido. El sufrimiento puede llegar en un fracaso personal, decepción en el trabajo o aún en la escuela. Podría haber ahí rumores que puedan circular en el trabajo, en la iglesia, que puedan destruir reputación, trayectoria. Puede ser algo tan pequeño como una picadura de insecto o el encontrarse con los leones, así como le sucedió a Daniel. El sufrimiento no tiene tamaño, ni puede ser comparado su sufrimiento con mi sufrimiento. No podemos menospreciar el sufrimiento de los demás. Esto es personal. Cada uno de nosotros libramos nuestras propias batallas. Por eso nosotros necesitamos entender
que el sufrimiento estará ahí. Pero también necesitamos entender las causas que normalmente o por donde normalmente llega el sufrimiento. Porque a veces nada más lo encontramos en una sola vía. A veces solamente nuestro pensamiento encuentra un solo culpable. Pero el sufrimiento no solamente tiene una sola vía o un solo culpable. Tiene varios conductos. Por eso mismo hay que entender, hay que poner atención. Y es donde vamos nosotros madurando. Vamos creciendo frente a las situaciones que vivimos todos los días. Una de las vías o conductos por los cuales llega el sufrimiento a nuestra vida es porque vivimos en un mundo caído en el pecado, donde el pecado reina en los corazones de los hombres. Y entonces, al nosotros ir en contra de un sistema que ya está establecido, que una forma de vida que el mundo ya tiene, y si nosotros vamos en contra de ello, no va a ser nada fácil, nada sencillo y no nos va a traer alegrías. Vamos a sufrir. Podemos ver cómo Dios, aún a Dios le pesó el hecho de que en el corazón de la humanidad tan solo hubiera ese deseo de hacer lo malo. Podemos ver ahí en Génesis capítulo 6, versos 5 y 6, cómo le pesó a Dios el hecho de que ese sistema en el mundo ya fuera absorbido por toda la humanidad. Dice la Escritura, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, dice, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Lamentablemente, si nosotros somos débiles, entonces nos absorbe ese sistema, esa forma de vida. Y entonces es cuando llega el sufrimiento, cuando nosotros estamos luchando contra ese sistema. El sufrimiento también llega a veces por causa de nuestra insensatez. Cuando hacemos las cosas sin pensar, sin actuar con conciencia, sin sabiduría. Y aún Santiago decía, si alguno está falto de sabiduría, dice, pídala a Dios. Y no dude, y le será dada. Porque todos los días tomamos decisiones, todos los días enfrentamos a un sistema que ya está establecido y que lamentablemente impera el pecado y nosotros vamos en contra de eso. Si somos insensatos, el mundo nos va a absorber. Por eso necesitamos considerar, porque todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. El apóstol Pablo, ahí en Gálatas capítulo 6, versos del 7 al 9, él decía, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también va a segar. Porque el que siembra para su carne, entonces de la carne dice, él va a cosechar corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, entonces va a cosechar, va a segar, va a obtener vida eterna. Por eso el apóstol dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Se fija cómo nos exhorta para que no bajemos la guardia, no nos conformemos. Soy cristiano, ya fui a la iglesia el domingo y el lunes a sábado, pues a ver cómo le hacemos. No, porque todos los días estamos luchando contra un sistema ya establecido y su gobierno pues es el pecado. La tercera forma que a veces o por la que llega el sufrimiento a veces es la disciplina de Dios. A veces nosotros somos disciplinados para que podamos nosotros corregir nuestro camino. Y la disciplina duele. No es algo que nos guste, ni tampoco es algo que queramos. Así en cambio, por eso el escritor a los Hebreos decía en el capítulo 12, en el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota o castiga a todo el que recibe por hijo. ¿Por qué? Pues porque va por mal camino. Y si va por mal camino, entonces hay que disciplinarlo. Pero esa disciplina a veces trae sufrimiento a nuestro ser. Pero a veces nosotros, como seres humanos, pues no sabemos por qué estamos sufriendo. Y a veces pues vamos por mal camino. Y a veces Dios nos está corrigiendo. Por eso es sabio preguntar, ¿cómo estoy en mi vida? ¿Cómo va mi fe? Y tal vez precisamente hay falta de fe y eso me hace dudar de Dios o darle la espalda a Dios o actuar mal. Entonces, es ahí donde nosotros vamos creciendo. Otra de las maneras que llega el sufrimiento a nuestra vida es por causa de nuestra fe. Y ahí es especialmente cuando nosotros tomamos una postura firme en cuanto a cuestiones bíblicas, en cuestión al pecado. Pues es que lo hacen los demás. ¿Qué pasa? No pasa nada. Estoy siendo amigable. Aunque están en pecado, no pasa nada. Y a veces nosotros no somos la diferencia. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir, no queremos el rechazo. Pero cuando nosotros somos diferentes, muchas de las veces, sí, tal vez la gente señale, nos identifique, tal vez hasta pues nos hagan bullying. Normalmente sucede, ¿no? Es que eres de los hermanos. Es que eres de la iglesia. Es que eres de los separados. A veces hasta usan otros apelativos, pero a veces hasta los mismos familiares bromean y ándale, una cervecita, no pasa nada. Jesús convirtió el agua en vino, no pasa nada, ¿no? Y a veces están ahí. Y duele porque es la familia, porque son personas que queremos, amamos y deseamos que estén bien y ellos tratan de luchar contra nosotros. En fin, a veces también el sufrimiento llega por nuestra fe. Todo esto no aplica a la misma vez. El sufrimiento que llega a nuestra vida no quiere decir que sea un error y que a la vez sea disciplina de parte de Dios y que a la vez es pecado o falta de fe. Sin embargo, es verdad que el sufrimiento va a revelar áreas de necesidad en nuestra vida. Va a revelar áreas de debilidad. O tal vez nos va a revelar actitudes equivocadas o erradas en nuestra vida que necesitan ser
moldeadas o tal vez quitadas, desarraigadas de nuestra vida. Así como de alguna manera pues se refina el oro, que a veces pues se tiene que llegar hasta el punto en donde pues se tenga que quemar eso que no sirve. No puse la cita en diapositiva, pero primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7 es donde el apóstol Pedro compara esto. El apóstol Pedro por eso decía en su momento, primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, decía el apóstol, en lo cual vosotros, dice, os alegráis por un poco de tiempo. Si es necesario, decía, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida, dice, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces dice, también su fe, cuando sea probada, entonces dice, y resista, entonces dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para que nosotros podamos enfrentar el sufrimiento con gozo y tranquilidad, necesitamos ver hacia adelante, ver los propósitos y las razones que Dios tiene en nuestra vida cuando llega el sufrimiento. Me gusta el salmista, cómo él escribe. Él decía ahí en el Salmo 119, nos deja una muestra de lo que puede pasar cuando llega el sufrimiento a nuestra vida. Decía el salmista ahí y nos muestra primero la posición. Y entonces él dice, bueno, estamos ante la aflicción. Y la situación es precisamente porque no hay un rumbo fijo. Así es que el salmista, en el Salmo 119, en el verso 67, él decía, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Y muchas de las veces así estamos. Antes de la aflicción, yo estaba descarriado. Mis decisiones, pues precisamente no eran las acertadas. Así es que la situación, la posición, cuando llega entonces la aflicción, entonces la situación es que vamos a ser humillados. Y decía el salmista ahí en el verso 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Así es que cuando entonces la posición ya estamos en el proceso, cuando nos encontramos en medio de la aflicción, entonces nuestra situación es que debemos determinar primero la causa. Si es posible, entonces preguntarnos, ¿es algo que hice? Necesitamos determinar los objetivos, qué es lo que Dios quiere, que yo aprenda, que yo vea. Y entonces encontrar la solución que quiere Dios que yo haga. Y por eso decía el salmista en los versos 5 y 6, ojalá, dice, fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, dice, sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Y después de la aflicción, la posición que nosotros ya tenemos, ya encontramos
conocimiento y un cambio en nuestra vida. Ya nosotros podemos encontrar el descanso y podemos ahora sí valorar lo que tenemos. Por eso decía el salmista en los versos 104 y verso también 65, él decía, en el verso 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y el verso 65 dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Cuando nosotros tenemos esa madurez de enfrentar el sufrimiento, vamos a poder encontrar por qué viene, motivo, razón, circunstancia. Pero no nos vamos a quedar ahí, sino que crecemos, maduramos, encontramos un objetivo, un propósito aún en el sufrimiento. Y eso nos va a ayudar a nosotros precisamente a crecer. Eso nos va a ayudar a cada uno que podamos soportar. ¿Por qué? Porque no es algo sencillo, no es algo fácil. Por eso es importante que podamos nosotros soportar con paciencia las aflicciones que llegan a nuestra vida, porque entonces podremos ir creciendo. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí le dejamos. Dios les bendiga.